Bien, amigos, antes de nuestra entrevista de hoy, quiero referirme a unas amenazas de muerte que está recibiendo el muy reputado abogado santiaguero Negro Veras, Ramón Antonio Veras, el querido Negro Veras. ¿Y por qué digo el querido Negro Veras? Negro Veras, cuando era un adolescente, fue parte de los panfleteros, que era un grupo de jóvenes valentísimos que desafiaron a la dictadura de Trujillo. Panfleteros porque ponían letreros en aquel régimen que tanto alababa a Trujillo como si fuera un dios. Bueno, tenían una frase que la ponían en letreros lumínicos por donde quiera: Dios y Trujillo. Entonces, Negro Veras fue un sobreviviente de ese grupo porque mataron a varios jovencitos que estaban en el liceo secundario Ulises Francisco Espaillá de Santiago. Y conozco bien el tema porque mi madre era maestra. Bueno, Negro la quería muchísimo. Entonces, resulta que él denunció que un individuo que se llama Rafael Ricardo Sánchez Martínez lo amenaza con matarlo. ¿Cuál es el problema que tiene ese señor con Negro Veras? Que él dice que Negro Veras es un pro-haitiano asqueroso. Pero las amenazas de muerte han sido reiteradas. Pro-haitiano asqueroso, te vamos a fusilar. Lo ha llamado por teléfono, él mismo, para decirle que lo va a matar. Lo acusa de propiciar la fusión con Haití. Le dice: no, descuida, que si no te fusilamos te degollamos a ti y a tu familia por pro-haitianos. Entonces, hay gente que se agarra de ese tema para privar en patriota. El patriotismo no es ni odio ni discriminación. Nuestro país tiene problemas con haitianos por una inmigración excesiva, desbordante, que tiene sus primeros responsables en los empleadores, a los cuales nunca se le ha metido el pico, ni los amenazan tampoco. Ni y en militares corruptos. Y claro, esos son adláteres. Sí. Pero el meollo del tema es el empleador, ¿verdad? Entonces, pero esto no amenazan a un dueño de un ingenio, ni a un constructor, no, para nada. Y a esta denuncia de Negro Veras hay que prestarle atención, porque a veces uno dice: no, es un loco viejo hablando. Mire, se va instalando en el imaginario colectivo a veces algunas ideas, y cuando usted viene a ver, aparece un Hitler. Sí, la historia ha sido testigo de retroceso, eso es nazi, eso es fascismo. Entonces, hay que prestarle atención, porque, oiga, si es capaz de amenazar a una figura como don Negro Veras, a Trujillo y a Santana, pero que es el que traicionó a Duarte. Exacto, si fuera que admiraran y dijeran: no es nada, es que son capaces de amenazar. Y usted dice: es un baboso, perdónenme la palabra a esta hora, es una persona, un deslenguado. Pero, ojo, hay que prestarle atención, y el Ministerio Público, en este caso, que es a quien compete eso, debe investigar a profundidad esta denuncia. Lo que se dice es que lo están investigando, sí. Obviamente porque está identificado, él lo llama y lo amenaza y le dice que lo van a degollar con toda su familia. Entonces, ahí hay un asunto al que hay que ponerle atención. Hay que ponerle atención. Obviamente. Y concluyo reiterando nuestro apoyo a Negro Veras, que tanto bien le ha hecho a este país, combatiendo la dictadura de Trujillo. Que ha arriesgado la vida por la patria. Exactamente. Ese es el abogado. Bueno, quien se puede llamar patriota es ese. Exacto. Entonces, y además,
luchando la vida entera. Repito, por ejemplo, en los gobiernos de Balaguer, en siendo muchachos que caían presos, sobre todo izquierdistas y eso, tenían un defensor gratis, que además es un tremendo abogado. Así es. Ramón Antonio Veras Negro. Así que la autoridad tiene un caso del cual debe hacerse responsable, porque ya se sabe, está identificado el individuo y se sabe. Entonces, no puede sucederle nada, ya sabiéndose y ya estando las autoridades al tanto de esta situación, no le puede pasar nada a Negro Veras. Ahí te traen un cafecito y aprovecho para presentar a nuestro invitado. Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A propósito de esa denuncia, Negro Veras, un defensor de la democracia, un patriota y defensor de los derechos humanos. Sí. Buen día, doctor. Buen día. Bueno, ¿cómo yo decir en este con estos peloteros de Grande Liga? Porque yo jamás soñé que me iba a encontrar con una persona que me ha servido de estímulo y que me da fuerza, Don Uchi. A todos. Y, sí, el apodo, porque casi todo el mundo te habla, no es Uchi, no buscamos el nombre, siempre uno tiene un apodo como el... No, yo digo que nos ha servido de estímulo a todos. A todos, los apodos, no, claro. ¿Por qué la gente pone apodos? Sí, Este es el país de los apodos, todo el mundo tiene uno, dice Boruga. Sí. Porque es más fácil. 2 sílabas, punto. Sí. Tú sabes que antes se ponían nombres larguísimos. Sí, ¿Tú te acuerdas de un militar que dio un golpe de Estado? Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría. Sí. Entonces, ¿quién va a decir Pedro Rafael Ramón? Óyeme lo que te voy a decir. No. Yo no sé cómo le decían. A lo mejor le decían Pepo por Pedro o Mon. No sé cómo le decían, pero el apodo simplifica la vida. Por eso yo firmo con mi apodo y no con mi nombre completo. Sí, sí. Y además, Uchi, porque además del estímulo que ha servido para los tiempos... Aquí vinimos a hablar de ti. ¿Cuántos años tú tienes encabezando los derechos humanos? Yo tengo como activista 35 años. Casi nada. Como activista, y yo empecé como miembro de los derechos humanos, y fui ocupando posiciones hasta llegar a la presidencia nacional, que estoy esperando a que ya este sea mi último mandato, porque tengo cosas inconclusas que por estar en la presidencia de los derechos humanos no he podido concluir, como varias obras, siguiendo su ejemplo. Yo tengo en carpeta lo que son escribir, que va a ser casi una enciclopedia, lo que son las ejecuciones extrajudiciales, desde el 1998 hasta el 2024. Entonces tengo todo ese material, pero no hay tiempo. Y tengo un libro inspirado en Uchi, que yo digo, el ejercicio del derecho al revés de los pueblos en materia penal. Porque entonces resulta que aquí en la capital le aplican un código y usted va a Santiago, le aplican otro código. Y cuidado con usted clamar por el verdadero código. ¿Y cómo es eso? Explícame eso. Bueno, lo que somos abogados en ejercicio, entonces uno va alegando un indicio, por ejemplo, el caso de Negro Veras está tipificado en el código, porque la amenaza en el Código Penal y procesal, la amenaza dice que se considera como el hecho mismo. Claro. Entonces usted coge a Puerto Plata alegando esa situación y entonces dijo, no, pero el hecho no se ha consumado. Entonces, pero ¿cómo es posible? O cuando usted alega en materia de conocimiento de una medida, las razones que el legislador planteó en términos de que el juez debe tomar en consideración, no es un mandato, pero es un principio jurídico que usted tiene que seguir. Y entonces allá lo aplican de otra manera. O sea, los códigos nuestros, que son para la aplicabilidad de la República Dominicana, entonces resulta que para los pueblos la aplican al revés. Entonces yo, inspirado en eso que he vivido, estoy narrando y estoy escribiendo para después sentarme. Y por último es confesiones. Y uno, bueno, ¿por qué confesiones? Bueno, Uchi puede darnos una cátedra de eso. Hay gente aquí en este país que no creen en los derechos humanos y que inclusive nos señalan, como le está pasando a Negro Veras,
de que los derechos humanos defendemos lo indefendible, hasta que no le llega la situación a un familiar. Entonces, yo he tenido personas que han ido al despacho de los derechos humanos y entonces ellos me confiesan, miren, yo no creía que era verdad que aquí se torturaba. Yo no creía que era verdad que aquí se apresa de manera más allá del plazo que establece la Constitución en las 48 horas. Qué interesante. Y entonces estoy anotando todo eso para que en el retiro, ¿verdad? Ya que la edad le va marcando a uno, entonces yo sentarme a escribir esos libros para dejarlo como memoria de haber pasado es un aporte, en la sociedad dominicana. Un tremendo aporte porque es una persona que ha estado... Que lo ha vivido. En total, ¿cuántos años? 35. 35. Dando la cara. Exactamente. Es decir, que se conoce todos los tipos de violaciones a los derechos humanos que se han cometido y que se cometen en la sociedad dominicana. Y que a tantas veces ha sido vilipendiado, porque la gente cree que un delincuente o que un muchacho que mete la pata o que mete la mano, que hace cualquier tropelía, no tiene ningún derecho humano. Precisamente, incluyendo, Uchi, para cerrar ese tema, estoy en el libro de confesiones. Cuando yo llego de San Juan de la Maguana, yo soy sanjuanero, y llego aquí a la universidad, imbuido en esas ideas que ustedes y Germán, que no se pueden esconder, me mandan a regar unos volantes a favor de Citracode. Germán no le gusta que yo diga deje eso. Esa anécdota. Y caigo preso. Y cuando vienen presos y nos entran a un cuartico de manera ilegal, ¿verdad? Porque un volante a los trabajadores... ¿A usted, Juan Dionisio Restituyo? A Dionisio, que es diputado, sí, que te concluye ahora, y nos trancan en un cuartico. Y cuando los trabajadores, pues ya yo conocí a Germán, había un grupo de trabajadores ahí en Citracode que nos conocíamos por el movimiento sindical. Entonces ellos van a reclamar mi libertad, de Dionisio y yo, Juan Dionisio Rodríguez, que es diputado hasta hoy. Entonces Germán te mueven y todo, bueno, pues si usted no lo suelta, vamos a parar la empresa. Entonces Germán, ellos bajaron la guardia, un coronel. No, el coronel y yo teníamos muy buenas relaciones. Sí. Vale, sí. Era porque constantemente interactuábamos y había mucho respeto. Sí. Además, yo fui con un buen grupo de trabajadores. Pero ya dejé eso. Pero oiga, Uchi, no, pero que Uchi va que también se inspiren. Tú dices que nosotros hablamos de ti. Y tú te empeñas a hablar de qué cosa. Oiga, Uchi, y entonces le dice Germán al coronel, suelta a ese muchacho, que aquí somos comunistas todos. Ay, Dios mío. Espera, carajo. No, pero yo no he borrado esa imagen de ese coronel. Y después el man le dice, pero déle ese volante, que eso no es nada. Oh, pero oye, le estamos poniendo a los muchachos en libertad. Y nos preguntan, ¿y usted tienen cédula? No, nosotros no tenemos cédula. Yo había acabado de llegar de San Juan, de la Maguana, verde, aquí en la capital. Y entonces Germán le está clamando. Doctor, vamos a dejar esa anécdota para otro día. Lo que pasa que ese es parte del libro de confesiones. Usted era defensor de los derechos humanos y yo lo estaba defendiendo a usted en ese momento. Sí. Entonces, me tocó a mí. Y aproveché que el coronel nos respetaba bastante. Sí. Bueno, por eso es el punto. Pero doctor, lo hemos invitado precisamente para hablar de una evaluación, si se puede hacer, bien sucinta, ¿verdad?, del respeto a los derechos humanos, o la violación a derechos humanos durante este periodo de gobierno del presidente Abinader. Está concluyendo hoy. Está concluyendo hoy, porque mañana empieza el próximo. Sí, como nos enseñó un poco Uchi, luces y sombra. Y dentro de la sombra no hay grandes avances, que es civil, en un mandato constitucional que nosotros esperábamos mucho de él. Pero sin embargo, los informes que año tras año hacemos al país, de verdad que en materia de derechos humanos no hay muchos avances que civil, porque se han caído temas, porque el de que desde aquí se ha luchado, que podríamos cifrar. Por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales continúan. Sí, señor. No hay forma, a pesar del esfuerzo que hicimos, y yo como parte de la Comisión de Reforma para la Transformación y Modernización de la Policía Nacional, las ejecuciones continúan.
da pena por lo que tanto hemos luchado, Germán, Uchi, y que nosotros hemos sido alumnos de eso, que todavía aquí en el país se esté violando el plazo de las 48 horas en esta época, y en una constitución en la que su artículo 7 plantea un Estado democrático, un Estado social y un Estado de derecho. Y en eso entonces se deja como un poco en el vacío. En materia penitenciaria, yo lamento mucho, quizá haga diferencia. Yo sé que Uchi quiere mucho, Germán, a la magistrada Miriam Germán, yo también, y aún así la defendemos. No de ahora, no, la conozco no, desde Santiago, del desde hace manifiesto, muchos sí, que hoy... Y conozco muy bien su integridad. Sí, no, eso no está, eso no, nosotros, eso no, al contrario. Y si tendríamos que votar, porque Miriam continuar al frente de la Procuraduría, lo hiciéramos orgullosamente, pero hay temas que real y efectivamente no hubo avance, como el sistema penitenciario de la República Dominicana. Ustedes... Es que eso no debería ser responsabilidad de la Procuraduría General. Por eso nosotros estamos... Hay que sacarlo de ahí. Totalmente, por eso estamos planteando que se cree el Ministerio de Justicia. Exacto. Que son de las cosas importantes, exacto, porque entonces hay funciones que no le corresponden a la Procuraduría, por ejemplo, el INACIC, que eso pudiera ser un buen papel, pero no puede estar, porque es que la Procuraduría tiene demasiadas funciones para que eso no se le puede corresponden. Aprovechar en una modificación a la Constitución. A la Constitución. Por ejemplo, el creo sistema, que está planteado, ¿no? Sí, el sistema penitenciario hay que quitárselo a la Procuraduría, claro, y que vaya a un organismo autónomo o como el Estado entienda, pero quitémoselo. ¿Qué es lo que pasa con eso de las cárceles? Porque uno dice, ¿cómo es posible que en el 2021 estemos, 24, 25 casi, estemos todavía con esa situación? Yo digo que... ¿Cuántas cárceles haría falta en República Dominicana para tener una situación, digamos que decente, como manda el librito? Aquí con la que tenemos hay 42 centros, que son suficientes, porque también República Dominicana es signatario de acuerdos internacionales, que lo que hay que aplicarle es medidas alternativas a la pena, porque no hacemos nada tampoco con nosotros llenar el centro el país de centro de privación de libertad, porque no vamos a tener un país con cantidad de, por ejemplo, aquí hay 27,000 privados de libertad. No hay forma de cómo justificar en el 2024 que el 70% sean presos preventivos. Aquí los centros están llenos de envejecientes, de personas enfermas. ¿Cómo usted va a justificar en un Estado democrático y social de derecho que una gente esté preso aquí por 500 pesos, por 1,000 pesos? No, yo te voy a decir una cosa. Aquí difícilmente haya en las cárceles personas en completo estado de salud sano. Sí. No. Están las enfermedades en cantidad. En La Victoria hay miles de presos que tienen VIH. Hay miles de presos con centenares, con cáncer, con todas las diabluras. Ahora, fíjate bien qué contraste. Cae preso un rico y le duele la barriga. Inmediatamente Miami o una clínica privada. Exactamente. Y tiene la desvergüenza de que lo mandan a una clínica privada a vivir ahí, porque es a vivir que lo mandan. Exacto. Y a evadir. Y sin embargo, en una visita que yo hice a La Victoria, encontré un preso que tenía ¿cómo se llama? El colon afuera en una bolsita. Y no lo llevaban al hospital. Wow. Entonces, es que hay de todo. Es que de todo. Por ejemplo, los datos de la comisión, 69% del 100% están enfermos. Un saludo a la ex defensora del pueblo. Ay, sí, la vi en estos días. Doña Zoila Martínez. Sí. Ella, cuando vio el reportaje, que yo lo pasé aquí en El Día, y vio esa imagen de este muchacho con el colon en una bolsa en la mano, ella buscó una ambulancia, le hizo la cita en el hospital y fue y lo buscó a La Victoria y lo llevó ella.
Un abrazo, doña Zoila. Doña Zoila, y yo que le digo mi mamá. Sí. Entonces, Germán, lo que estaba sucediendo en el sistema penitenciario que ha colapsado, y lo hemos demostrado, porque como, en estos días conseguimos un privado de libertad con 10 años que le habían mandado la orden en Higüey. Lo vi en la 10 prensa. años con una orden de libertad. Con una orden de libertad. Y seguía preso. Y seguía preso. Que no tenía cédula. Pero cuando usted lo llevó, o sea, son cosas que no se pueden justificar. ¿Tú te imaginas a alguien que que caiga preso por quebrar un banco fraudulentamente? Que dura 10 años con una orden de libertad y no sale. Pero eso... Entonces, ¿Quiere decir entonces, doctor, que en materia de corrupción, que aquí hay que hacerle su estatua a este programa, y sobre todo, porque no quiero personificar mucho, pero es la realidad, a Uchi, que siempre ha sido una voz cantante. Bueno, pero es que es la verdad. Entonces, Germán, en materia de corrupción, yo le voy a decir a usted, ¿cuántas personas tenemos privadas de libertad? Mire lo que pasó en Odebrecht. Sí. Y la corrupción, para que este país lo sepa, viola derechos, porque entonces eso contribuye a que el Estado no pueda tener los recursos para invertirlo en el área de la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, el medio ambiente. Entonces, porque la gente a veces cree, y ya lo hemos sacando un poco, que los derechos humanos solamente es cuando un policía apresa o golpea o suceden las ejecuciones. No, los derechos humanos son mucho más amplios, porque los derechos humanos tienen que ver con la salud, con la vivienda, con el trabajo, con el medio ambiente, entre otros aspectos, claro, los servicios. Y yo le digo a la gente, y es lo que la comisión ahora está, nosotros nos estamos movilizando en el país. ¿Por qué? Porque ya no nos pueden decir que tenemos derecho. ¿Por qué? Porque la Constitución del 2010 constitucionalizó los derechos. Y yo le digo a la gente, vaya al artículo 36 de la Constitución y lléguese hasta el 70. Aunque aquí no hay, es de las cosas que tenemos que seguir aportando, una institución, usted sale a buscar una constitución y usted no la encuentra. Y para conseguirla... Pero está en las redes, ¿no? Sí, pero todavía hay lugares donde las redes, entonces debería haber una institución que promueva los derechos. El Tribunal Constitucional hizo una edición de bolsillo muy buena. Muy buena, pero son limitativas. Sí. Y entonces nos encontramos que todavía en el 2024, que debería ser una iniciativa de esta gestión que hoy concluye, es que llevemos una aspiración, la Constitución, a las escuelas y a las universidades. Y fíjese lo grande de la vida, una iniciativa que se ha hecho y fue al Tribunal Superior Administrativo, y el Tribunal Administrativo, aparte de que el Constitucional también lo ha hecho, dice y saca una resolución donde debe darse carreras como la Constitución, la educación vial, que es fundamental, y medioambiental, que lo dice la propia Constitución, y entonces salen las autoridades que van a apelar una sentencia en vez de agarrar eso, el Ministerio de Educación sobre todo, en la que va a agarrar, decir, no, pero perfecto, vamos a dar, inclusive yo trabajé en una comisión, que no tengo suerte para trabajar en la comisión, debo confesarlo aquí, porque entonces las comisiones, nosotros trabajamos, Germán, un material, y hay un magistrado que lo sabe, que ya está fuera del Constitucional, y lo puedo mencionar aquí, que es el doctor Lino Vázquez, que trabajamos un material de cómo dar la Constitución en las escuelas, y lo desaparecieron. Yo tengo uno, porque como yo fui parte de ese trabajo, lo logré, y no ha habido forma. Y todo ese material que se tiró, yo creo que lo tiraron, lo quemaron en un zafacón. Entonces, cuando uno ve que culmina un mandato constitucional, por ejemplo, la propia Constitución del 2010, hay más de 70 leyes que hay que ponerla en sintonía para hacer cumplir la Constitución, para que la gente se beneficie de la Constitución, y no se han hecho. Entonces usted tiene un Congreso que gasta todo el dinero del mundo a través de los barrilitos, de todas esas cosas que hemos cuestionado. Con una campaña pagada con fondos del Estado. Exactamente. Una campaña electoral permanente. Permanente. Y entonces no se ponen a legislar, porque como usted le dice al país que en el 2010 modificamos la Constitución y por lo tanto había que adaptar más de 100 leyes, y de esas 100 quedan más de 60 a 70 que ni la mano se le ha puesto. Doctor, en materia de pero no hablamos de los desalojos. Ajá.
Lo que está pasando es que hay 35 comunidades que todos los meses vamos frente al Palacio pidiéndole, y es una de las cosas que nosotros aspiramos, que en este nuevo mandato constitucional de Luis Abinadel, resuelve el problema de los desalojos, que eso se puede resolver y le hemos hecho propuestas. ¿Cuántas familias? Por ejemplo, bueno, ahí estamos hablando de más de 30.000 familias. ¿Cómo? Wow. En 35 comunidades. Lo que pasa, hay cosas que se ven, como se dice, Visible. y otras que no se ven. Entonces, ¿qué nosotros le hemos dicho al presidente? Y le hemos propuesto que él puede hacerlo perfectamente. Presidente, lo que están, esas comunidades que llevan más de 10 años, sobre todo en terreno del Estado, entonces resuelve ese problema. Y se detienen los desalojos, se legalizan esas personalidades, porque aquí hay grandes gente que tienen grandes porciones de terreno del Estado y a ellos no lo tocan. Y con ese problema entonces se quita otro problema, que son los desalojos en propiedades del Estado. Para aquellas propiedades, porque el derecho a propiedad es un derecho humano. Si yo tengo mi finquita con mucho esfuerzo, no es posible que también, porque aquí hay bandas De invasores. de invasores, y el Estado lo sabe porque son en complicidad con los políticos del sistema. Sí. Y Aquí hay una cantidad de políticos que hacen campaña con tierra ajena. exactamente. Sí, sí. Sí, entonces... Métanse ahí que preocupa. yo les resuelvo. Sí, y entonces, ¿qué estamos proponiendo desde la Comisión de los Derechos Humanos? Que se declare de utilidad pública aquella que ya han sido ocupados por 15 años, ¿verdad? Y que el Estado le compre, porque usted ir, después que se ha construido un barrio, ¿verdad? Con agua, luz, calle, iglesia, para usted irlo a desbaratar, como que es una situación que no es como pasó en Los Tres Brazos, que desde aquí se impulsó una lucha fuerte. Pero también las ocupaciones son un negocio de algunas personas. Claro que sí, no, Es decir, que lo son. llevan la gente, Sí. le cobran a la gente por la tierra que se van a robar. Así mismo es. ¿Ok? Pero el Estado conoce de eso, porque si lo sabemos los derechos humanos. Es más, a veces, como me ha pasado en caso, y entonces el ridículo soy yo, porque yo voy y le digo, y voy a las autoridades competentes, sobre todo a la policía, pero miren lo que está pasando ahí. Sí, pero nadie ha venido a querellarse. Digo, sí, pero entonces ustedes van a dejar que se establezca, sí, o padre de familia, ¿cómo que se llama? Digo yo, pero miren, intervengan ahora, porque después ustedes dejan que se establezca esa comunidad, y como dice Uche, entonces ya la gente tiene su casita, que compró a quien no es dueño, y aquí hay sectores que se han hecho millonarios con lo ajeno, y entonces esos son los ejemplos a seguir, porque esos son los que buscan los políticos, porque esos son los que le llevan a la gente. Doctor, hay un tema que a mí me preocupa mucho y que yo sé que usted ha trabajado, el tema de la reforma policial. ¿Qué ha pasado con eso? Que uno siente como que no avanza. Que la policía es la misma. Que la policía es la misma, a pesar de un anuncio y de todas esas cosas que se han anunciado. Cuando se dictó el decreto que creó el grupo de trabajo, en lo que yo llevo de vida, no había visto con tanto entusiasmo ese grupo que trabajó para reformar la Constitución, para reformar la policía. El presidente en el decreto dio 1 año. Nosotros hicimos el trabajo en menos de 7 meses, encabezado por Servio Tulio, que hay que darle su mérito, que es un profesional del derecho, y la finjo en eso, coincidimos y trabajó. Y en 7 meses le entregamos la propuesta al presidente, yo la tengo. Y si a mí me preguntaran que si yo estoy conforme con lo que nosotros recomendamos, yo podría decirle que no, que han habido avances, pero la luz y el discurso que estableció el presidente de que caiga quien caiga y se iba a reformar la Policía Nacional, al igual que yo, la población lo puede observar, de que no se han visto los cambios. ¿Usted no ven avance en la Policía Nacional? En conformidad con lo que nosotros propusimos en la propuesta de reforma, no. Incluyendo nosotros que ellos no podían, y se lo hicimos, habían 16 reglamentos, y ese equipo de trabajo creado en comisiones, con destacados empresarios, destacados activistas sociales, comunicadores, la iglesia, le hicimos los reglamentos, y al día de hoy yo no he visto, incluyendo
un reglamento importantísimo para mí, que es fundamental, que es el uso del ejercicio de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional. Entonces hay temas que están tan atrasados en la reforma, como el problema de la reclusión, como el problema de la educación. Yo no estoy conforme de la forma como se está educando a la policía, porque desde la comisión nosotros estamos proponiendo que formemos una policía para la democracia, que formemos una policía para el Estado democrático y social de derecho, y eso no se está dando. Entonces, eso es verdad, y a propósito de eso, quiero retomar algo que tú mencionaste hace un ratito, que son las ejecuciones extrajudiciales. Hay que decir que muchísima gente, más de lo deseable, apoya eso. Ah, no, pero claro. Pero a la gente hay que explicarle, sí, porque eso es completamente perverso. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense ustedes, es muy simplista pensar, bueno, si tú matas a 2 atracadores, son 2 atracadores menos. No, no es matemática, no es suma y resta. Es un fenómeno social. Y lo que hacen las ejecuciones extrajudiciales está a la vista en los resultados. Exacto. ¿Cuántos atracadores han sido muertos? ¿Tú sabes qué tiempo tenemos aquí matando atracadores prácticamente todos los días? Desde Balaguer. Eso comenzó con Balaguer. Sí, en el, perdón, en el 98 que estaba... No, antes. Antes de... Sí, muchísimo los 12 años. antes. Sí. Entonces, ¿tenemos más atracadores o menos atracadores? Exactamente. ¿Tenemos mucho más? Mucho más. Entonces, el simplismo de decir, si tú matas a un atracador, entonces hay menos atracadores. No, hay más. Hay más. ¿Y por qué? Primero, porque esa no es la forma de combatir el delito con eficiencia. Exacto. Pero segundo, porque cuando tú tienes a un policía que tú lo mandas a matar a un atracador y lo mata, en lugar de tú eliminar uno, tú creaste uno. Pero si lo mataron entre 3, tú eliminaste uno y creaste 3, que son esos 3 policías que tú lo mandaste a matar atracadores. Y no ha eliminado la causa. Luego esos policías son ideales para el negocio del sicariato. Sí, exactamente. Porque si encuentra quien les pague para lo que ya ellos están acostumbrados con permiso oficial, entonces lo hacen. Y que está sucediendo todavía en la actualidad. Pero nosotros tenemos más de 5 casos. Jenny Berenice que es lo que Reynoso usted está diciendo. Lo dijo muy claro, que en prácticamente todos los casos de crímenes hay policías implicados. Así mismo. Entonces, ¿de dónde viene eso? Del asunto de que no, a los atracadores mátenlo. Denle para abajo. Con el aplauso. Señora, aquí tuvimos diputados, yo no olvido eso, ni yo, que en la Cámara recibieron a un jefe de la policía y declararon y le dijeron a él frente a las cámaras, a los atracadores mátenlo, acechen que la prensa no te presente y mátenlo. Sí. Lo que hacen las leyes, diciendo a la policía, viole la ley, es decir, fabricando violadores de la ley dentro de la fuerza del orden, dentro de la fuerza que están para hacer respetar la ley. Es decir, y proteger los que derechos no hay ni cerebro, de la gente. Ni cerebro hay. No. Entonces, así no se llega a ninguna parte. Doctor, precisamente a partir de ese panorama y de esa trayectoria, de esa mística perversa de la policía, ¿qué le parece el nombramiento de una persona como Farideh Raful, que se supone que es superior al propio jefe de la policía o director, como le llaman ahora, en el Ministerio de Interior y Policía? Yo pienso que ella puede. Primero tiene la capacidad y segundo tiene la voluntad. Y no tenemos la menor duda de que ella lo va a hacer bien, como lo hizo en el Congreso. No tenemos esa menor duda. Por eso la comisión, desde aquí expresamos nuestro respaldo y pensamos que ella lo va a hacer bien. Además, entendemos que hay retos y desafíos para ella. Dentro de los desafíos es ella ver cómo endereza con el presidente ahí, que hay que reconocer que todos los lunes él va a la policía, pero va a recibir informes hechos a veces a la medida del traje, que inclusive, tengo que decir aquí, no coinciden con los datos estadísticos que a veces ellos dan con lo que uno maneja. Pero bien, pero va, tiene esa voluntad, parece que hay sí ese poquito de voluntad. Entonces, el principal desafío de Farideh
es ponerse al frente de esa reforma policial para que en correspondencia con la propuesta que ya hace más de un año que se formuló, habrán cosas que habría ya que, porque la sociedad va caminando, y entonces obligatoriamente hay que adaptarlo. Entre otros grandes desafíos que tiene ese Ministerio de Interior y Policía, como sacarlo de ahí, de ese cajón que está ahí, o el principal ministerio que tiene que bregar con la seguridad, usted va y no hay espacio ni siquiera donde recibir a una persona, porque hay que buscar cuando hay edificaciones abandonadas aquí en este país que pudieran ser. Entonces, son muchos desafíos que tiene Farideh, que yo pienso que por su juventud, por su capacidad, por su apoyo que va a recibir del presidente de la República, ella puede. Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel María Mercedes, el presidente de los Derechos Humanos en la República Dominicana. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos en un momentito. Yo me voy a retirar porque tengo muchísimas cosas y yo no vengo los viernes porque tengo que hacer esta misma semana. No, pero mañana le toca una Pero pesadita. mañana sí tengo una pela larga porque voy a estar en la cobertura. Acabada le ha cogido con invitarme a las coberturas de cambio de gobierno, de elecciones, de todas esas cosas, y yo a este canal no le digo que no a nada, ¿verdad? Porque me siento muy agradecido. Pero me toca una pela. Yo tengo que preparar esta misma semana el viernes para que salga el sábado. Pero yo no lo puedo preparar mañana en la mañana porque los principales hechos de la semana y de mucho tiempo van a ser a partir de la media mañana. Entonces tengo que estar en la cobertura y luego tengo que hacer el programa para que salga mañana con todo lo fresco, ¿verdad? De las noticias. De la noticia. Con todos los temas que surjan de los actos de mañana. Así que por eso giro hacia la izquierda y salgo de este edificio. Muy bien, maestro, muchas gracias por la compañía. Y lo dejo a ustedes. ¿Cómo no? Lo dejo a ustedes también en compañía de nuestros colegas Germán, Indira Suero e Indira Navarro. ¿Cómo no? Después de la pausa, volvemos.